Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a este segundo episodio bonus de la tercera temporada de Economentes Podcast. Mi nombre es Ángel Toscano y yo soy estudiante de Sociología en la FES Zacatlán y coordinador editorial de la plataforma de Economentes. En nuestro episodio bonus anterior les hablamos sobre las importantes aportaciones que han hecho las mujeres a la ciencia económica y les hicimos 10 episodios en los que les hablamos sobre el pensamiento económico. Los invito a visitar la lista de reproducción que les preparamos con esta interesante temporada en la que viajamos en el tiempo y analizamos la evolución de la economía. El día de hoy les queremos hablar de nuestras experiencias sobre cómo entramos a la UNAM. Quisimos hacer este episodio porque queremos inspirar a aquellos que se están pensando si deben intentar entrar a la UNAM o no. Además, también les daremos algunos consejos sobre lo que nos funcionó en este proceso de selección, además de algunas estadísticas, así que si les interesa hacer el examen y pasarlo con éxito, o si están en CCH y quieren saber cómo funciona el pase reglamentado, los invito a que se queden y tomen nota de lo que hoy les vamos a comentar. También quiero invitarlos a que le den clic al botón de suscribirse si aún no lo han hecho, que le den like a este video y que activen las notificaciones para que nunca se pierdan uno de nuestros podcasts. Quiero darle la bienvenida a Gerardo Galindo, Raquel Aponte, Adriana Cortés y Said Bernal. Ellos son estudiantes de Economía en la Facultad de Economía de la UNAM. También a Sendy Acevedo y Carlos Ceballos. Ellos son estudiantes de Economía en la FES Zacatlán. Compañeros, bienvenidos a este último episodio de la tercera temporada. ¿Cómo están? Hola, los saluda Gerardo Galindo y estoy muy contento de acompañarlos nuevamente en este último episodio de esta temporada. Hola, yo soy Raquel Aponte y estoy muy emocionada de que nos hayan acompañado en toda esta temporada y muy feliz de estar acá. Hola, yo soy Ricardo Said, estoy muy contento de poder grabar ya este último episodio de esta temporada y espero que les puedan ayudar nuestros consejos sobre cómo entrar a la UNAM. Hola, soy Sendy y estoy muy entusiasmada por estarlos acompañando en este último episodio. Hola, los saluda Carlos y muchísimas gracias por su invitación. Hola, habla Adriana Cortés y muchas gracias por escucharnos en este episodio extra donde hablaremos sobre cómo podemos entrar a UNAM y cuáles han sido las experiencias del equipo. Así es, compañeros, pues nuevamente bienvenidos a este ya último episodio. Primero que nada quisiera comentarles para quienes creo que sería muy raro, pero si alguien no sabe qué es la UNAM, pues me gustaría comentarles que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta universidad está entre las 10 mejores universidades de Latinoamérica. Actualmente tiene a más de 349,000 alumnos inscritos. Entre ellos, bueno, están divididos entre alumnos de bachillerato, de licenciatura, de posgrado, algunos propedéuticos. Y también tienen su base a más de 40,000 académicos que están siempre a la disposición y a la ayuda de los alumnos. Es una universidad muy importante y decidimos el día de hoy platicarles cómo nos fue a nosotros en el proceso, porque mucho se ha dicho y mucho se ha temido por muchos años de hacer esto, ¿no? Porque ahí las estadísticas pues muchas veces no son tan favorables y queremos obviamente animarlos a que sí lo hagan. Antes de empezar, quiero platicarles un poquito de cómo estuvieron las estadísticas del año pasado. El año pasado, 2021, hubo un total de 167,432 aspirantes que se registraron para hacer el examen de la UNAM. De estos 167,000, solo lo presentaron 141,000. Esto quiere decir que solamente el 84% de las personas inscritas realizó el examen, se animó, y los otros dos pues a la mera hora se rajaron. De estos alumnos que hicieron el examen, de estos 141,000, solamente el 8% logró su objetivo de entrar a la UNAM. Las áreas que más alumnos tienen dentro de la UNAM, primero están el área 2, que son las ciencias biológicas y de la salud. Después está el área 3, que son las ciencias sociales. En tercer lugar está el área 1, que son las ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías. Y por último, el área 4, de las artes y las humanidades. Antes de que nuestros compañeros nos platiquen sobre sus experiencias, quisiera ampliar un poquito el tema de las estadísticas del año pasado, comentándoles que si tomamos en cuenta los alumnos que sí presentaron el examen, esto amplía un poquito más el porcentaje, llegando a 10% de seleccionados. El 23% está en el área 1, el 23% en el área 2, el 40% en el área 3 y el 14% en el área 4.
Quisiera también comentarles que estoy hablando exclusivamente del proceso de selección que se hace por examen de selección. Aunado a esto también hay otros ingresos que vienen por pase reglamentario de alumnos de CCH, que ahorita mis compañeros también me van a ayudar a comentarles. Pero en el caso del examen de selección, este examen tiene 120 preguntas que hay que responder. Ahorita más adelante les voy a platicar cuántos son los aciertos que pueden tener como promedio por carrera, cuáles son las carreras que han sido más, en donde se concentra el grueso de las carreras de la UNAM, y también cuántos son los aciertos que se pidieron el año pasado para poder ingresar a la carrera. Y también les vamos a estar, como ya decía Adriana, vamos a estarle comentando algunos tips sobre cómo pueden tener éxito en este proceso de selección de la UNAM. Así es que los invito a quedarse, los invito a que nos escuchen y que se enteren de estas estadísticas y de los tips que nuestros compañeros les van a comentar. A mí me gustaría compartir la experiencia de lo que es entrar de una preparatoria privada hacia hacer el examen de la UNAM y después entrar a mi primera carrera, que fue psicología. En aquel tiempo me pedían 92 puntos. Entonces lo que hice fue tomar uno de esos cursos medio famosos ya del CONAMAT para poder prepararme, y también, más allá del libro que te proporciona y que te sirve un montón para aprender pues los contenidos, también es importante porque te ayuda a escuchar a otras personas, otras experiencias, personas que ya han estado ahí, que creo que eso se suple un poco con las redes sociales, donde hay varios grupos en Facebook de tips y comentarios de cómo entrar a la UNAM. Y otra cosa que quería comentar es que no solamente existe el sistema escolarizado dentro de Ciudad Universitaria, sino que hay varias opciones. Por ejemplo, están el sistema de universidad abierta y educación a distancia, o para aquellos que ya están en la UNAM y quieren cambiarse de carrera o hacer una segunda carrera, también existe ese trámite. Entonces es cuestión de ver cuáles son los sistemas que mejor funcionan para ti o cuáles son los puntajes que necesitas. Hay gente que entra en el sistema de universidad abierta y luego hace el proceso para saltar a educación escolarizada. Entonces creo que la UNAM ofrece varias opciones para que puedas entrar a estudiar. Así es, Adriana, esto que comentas es muy importante. La UNAM tiene 3 procesos de selección al año. Uno se hace regularmente en febrero, el otro es en junio y el último es en noviembre, en el que se hace este proceso de selección para quienes quieran estudiar en el sistema a distancia, que bueno, en este momento creo que todos estamos dentro de ese sistema, pero específicamente hay una área de la UNAM en donde se lleva a cabo esta área que ya les comentaba Adriana, que es la de educación a distancia. Como ya les comentaba Adriana, el sistema por el que podemos entrar todos los que estamos en una preparatoria que no es incorporada a la UNAM es únicamente el que se hace por examen de selección. Este examen tiene 120 preguntas, las cuales están divididos en 10 materias y cada pregunta se divide de acuerdo al área. Cada materia tiene un número diferente de preguntas de acuerdo al área. Así es un examen bastante completo. Y en mi caso, yo también venía de una preparatoria pública, en mi caso, no incorporada a la UNAM, y por lo que me tocó también presentar el examen. Y coincido con Adriana en que esta guía de CONAMAT es muy útil, que creo que te ayuda mucho a prepararte para el examen. Bueno, en mi caso, yo no acudí a un curso muy extenso, simplemente en mi preparatoria se abrió la oportunidad de realizar un curso de 2 semanas como para un repaso general, pero no a mucha profundidad, simplemente como para reforzar lo que tú ya venías estudiando. Entonces yo tomé ese curso y también por mi parte yo creo que no dispuse de tanto tiempo para prepararme para el examen, no dispuse de tantos meses de anticipación, pero simplemente recomendaría que si es tu caso que no dispones de mucho tiempo, sí te enfoques y te pongas a estudiar de lleno por lo menos 2 o 3 semanas.
creo que también depende mucho del área a la que vas, y creo que también es importante decir que el examen varía un poco dependiendo al área al que vas a ingresar. Por ejemplo, si vas a área 1, las preguntas más fuertes serán las de matemáticas, las de física. Si vas a área 3, las de mayor rigor, digámoslo así, serán las relacionadas con ciencias sociales, etcétera. Entonces yo creo que también influye mucho la manera en que puedas estudiar dependiendo la carrera que hayas elegido. Sí, Raquel, fíjate, es bien importante que tengan en cuenta que investiguen antes de iniciar su proceso, porque hoy en día la UNAM ofrece 129 carreras, pero el 61% de las solicitudes de ingreso están concentradas en 13 carreras. Todos los que están en este podcast son economistas y la economía está dentro de estas carreras más demandadas. Les voy a comentar que la número 1 es la de médico cirujano, después derecho, psicología, administración, contaduría, arquitectura, enfermería, pedagogía, cirujano dentista, medicina veterinaria y zootecnia, relaciones internacionales. En el lugar número 12 está economía y en el lugar número 13 biología. En esas 13 carreras está concentrado el 61% de las solicitudes de ingreso a la UNAM. Obviamente estas son las carreras que regularmente solicitan mayor número de aciertos. Quiero hacer énfasis en que la UNAM, cuando sale su convocatoria, no tiene un número específico de aciertos por carrera. Lo que sí tiene son los lugares. Por decir así, digamos que para la carrera de médico cirujano, por poner un ejemplo, la UNAM pone 100 lugares para una facultad, ¿no? Para su facultad de medicina. Estos lugares se asignan de acuerdo a los aciertos que tienen las personas que presentan el examen. Es decir, de esos 100 lugares, los primeros lugares los tendrá quien tenga 120 aciertos. Si de esos 100 lugares, 20 personas tuvieron 120 aciertos, ya solo quedarán 80 lugares libres. Después se irán con quien haya tenido 119 y después se van con quien haya tenido 118 y así sucesivamente hasta que se completa el número total de lugares. Cuando llegamos a este número total de lugares, donde se completaron los 100, ahí paramos el número de aciertos solicitados. Por ejemplo, para el caso de medicina que les comentaba ahorita, en la Facultad de Medicina el año pasado se solicitaron 115 aciertos mínimo para poder ingresar a la UNAM. Es decir que en la Facultad de Medicina se ofrecieron 178 lugares. Esos 178 lugares se cubrieron con las personas que tuvieron más de 115 aciertos. Es decir, de los seleccionados, el que menos aciertos tuvo fueron 115. Pero si, por ejemplo, si en el último lugar los que tuvieron 115 aciertos superan el número de los asientos, se les respeta porque tienen que completarse el número que ellos ofertaron. Pero si hay un empate en cantidad, pues se tendrán que aceptar a todos los que quedaron en ese último lugar hasta este tope. Entonces, así es como funciona. Este puntaje varía de acuerdo al año porque está en función de la oferta y también de los aciertos que tengan los alumnos que participaron ese año. Y así funciona para todas las carreras. Así es, Ángel, como lo comentas, yo creo que es muy importante esta investigación previa para poder tener pues ciertos parámetros en los cuales basar una estrategia de estudio. Como bien mencionaba Raquel, yo creo que es muy importante organizar nuestro tiempo. En mi caso, yo también vengo de una preparatoria de la ciudad de Pachuca. En mi caso, yo tampoco usé un curso como los que mencionaba Adriana, más bien fue un curso en línea, que es una plataforma que ya te tenía organizada sesiones de aproximadamente 5 o 10 minutos y estaban separadas por temas y por área. Ahí lo que yo recomendaría es que justamente con esta investigación previa que ya se hizo respecto a las preguntas que dominan en cada área, dedicarle más tiempo a las secciones que sabemos que se nos dificultan un poco más. Y también tratar de no estresarse, porque creo que a la hora de estudiar el estar estresado y pensando en los aciertos limita la capacidad que tenemos de atención o de retención de la información y tal vez nuestro estudio no sea el más eficiente. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Gerardo y creo que justamente como nos contaba, creo que una estrategia muy buena de estudio, sobre todo si no dispones de tanto tiempo, es primero realizar un examen diagnóstico similar al examen de la UNAM. Esto lo puedes conseguir
Me parece que al registrarte para hacer el examen de la UNAM, creo que puedes conseguir uno. Igual puedes conseguir uno a través de los diferentes cursos que se ofrecen de preparación. Y de esta manera, al realizar este examen prueba, podrás identificar las áreas en las que tienes mayor debilidad y concentrar tu estudio en esas materias para que sea una preparación más eficiente y en menos tiempo, sobre todo. Y finalmente, una vez que hayas reforzado todas estas áreas en las que encuentras mayor debilidad, puedes realizar un refuerzo general de todas las áreas, y creo que es una buena estrategia para prepararte para el examen de la UNAM. Así es, Raquel. A mí me pasó que yo hice el examen para ingresar en la UNAM en la convocatoria de junio y no me tuve el tiempo de prepararme. La verdad es que venía de 10 años de no estudiar y de repente pues como que todos los temas se me hacían poco familiares, y obviamente cuando me presenté al examen pues no lo pasé, ¿no? Entonces decidí que para el siguiente año yo me tenía que preparar mucho para hacer el examen porque era mucho más difícil de lo que yo pensaba que era. Y les voy a platicar de qué hice yo. En mi caso, quiero comentarles 4 puntos que para mí fueron muy importantes. El primero fue investigar bien qué pasaba en el examen, qué preguntas podrían venir, cómo era la convocatoria, todo lo que tenía que ver con hacer una investigación previa de cuántos aciertos habían pedido el año pasado, pero también el anterior, y hice un arrastre de los aciertos que pedían para mi carrera de por lo menos 6 años, y vi cuál era la variación, y más o menos yo saqué un promedio que necesitaba aproximadamente 80 aciertos para poder pasar el examen. Y después de eso, el siguiente punto es organizarse. Yo me organicé en función de esos 80 aciertos que necesitaba. Organicé también todos los materiales que yo iba a utilizar para estudiar, cómo los iba a hacer, en qué horarios. Y pues también el otro punto es estudiar. Y por último, el cuarto es no confiarse. No confiarse y no decir, como me pasó a mí en la primera vez que hice el examen, que me confié y dije, bueno, pues con lo que sé igual y lo puedo pasar. Y realmente pues no me funcionó. Las herramientas que yo utilicé fue cuando tú haces el pago de la inscripción a la UNAM, te otorgan una guía, que es una guía entre comillas, porque lo que realmente es un temario de los temas que van a venir en el examen, y un examen muestra, que ya comentaba ahorita Raquel. Este examen muestra es muy similar al que viene en la UNAM, tiene el mismo formato, por ahí les puede servir también. Yo lo que hice es que también agarré, obviamente me llegó la guía al hacer el pago, me llegó la guía, pero también busqué en internet las guías de años anteriores y me di cuenta que las guías eran muy similares en cuanto al examen muestra. Ya me dio un indicador de más o menos qué temas eran más frecuentes que vinieran en el examen. Asimismo, también conseguí el libro de la guía de CONAMAT. Yo no tomé el curso, no tomé ningún curso, pero sí compré la guía, y esa guía tiene todas las materias de acuerdo al área que tú vas a entrar. Y es una guía muy gruesa. ¿Alguien se acuerda? Pero creo que esa guía tiene más de 1000 páginas. Es una guía muy choncha. Y para poder hacerla, pues tienes que organizarte para que vayas viendo los temas. También utilicé una plataforma de la UNAM que se llama Pruébate. Les voy a dejar el link en la descripción del video para que puedan entrar. Creo que hay que pagar, no sé si son 300 pesos o algo así. Pagas esos 300 pesos y te inscribes a Pruébate. Pruébate no es una plataforma de estudio como tal, es una plataforma que te brinda 5 oportunidades de examen muestra que tú puedes ir haciendo y armar tu esquema, tu cronograma. Yo lo que les sugiero es que no hagan todos muy rápido. Yo, por ejemplo, mi fórmula fue prepararme con 10 meses de anticipación. 10 meses antes de mi examen, yo me propuse, armé todo mi plan para poder entrar a la UNAM. Hice este cronograma del que les hablaba, de cuántos aciertos necesitaba, cuántos aciertos tenía que tener por materia, porque en mi caso yo sabía que matemáticas no iba a ser muy fuerte, que no soy bueno en matemáticas, y matemáticas en mi área son 24 aciertos. Estos era lo más pesado, y sabía que tenía que hacer más por las que me resultaron más fáciles para poder compensar, porque no es que nos pida un mínimo por materia, sino se toma el total de los aciertos.
Yo en mi caso sabía que pues la historia se me daba un poco mejor, que el español se me daba mejor, entonces traté de hacer primero ponerle muchas ganas a estudiar a las materias que para mí eran fáciles. Hice historia, hice español y una vez que ya tenía seguros me aventé a hacer el primer examen muestra. En el primer examen muestra les comento que saqué nada más 65 aciertos y yo necesitaba 80. Entonces seguí estudiando los siguientes meses, dividí mi guía para poder hacer meses, en un mes una materia, en otro mes otra materia y así ir avanzando, y cada vez iba haciendo exámenes cada 2 o 3 meses y al final hice los 5 exámenes. Y en mi último examen de Pruébate saqué 90 aciertos y la verdad es que ya me sentía yo un poco más confiado y ya sentía que había aprendido lo que necesitaba y me sentía un poco más confiado. Como ya les decía, realmente a veces estudiaba entre 6 horas, 5 horas al día y realmente me ponía a estudiar para que no me volviera a pasar lo que me había pasado en el primer examen. También lo que yo fui haciendo es tener un cuadernito donde iba poniendo mis estadísticas de cómo iba avanzando. Yo sí hice todo un cronograma porque la verdad para mí era muy importante el poder entrar a la universidad, pues porque la verdad es que habían pasado 10 años en los que yo ya no había estudiado y pues estaba como fuera de foco en cuanto a la universidad y pues tenía que trabajar un poquito más de lo que a lo mejor alguien que trae más fresco de la prepa puede hacerlo, ¿no? Entonces al final, pues muy felizmente pude obtener 85 aciertos con los que pude entrar a la universidad y yo quiero comentarles que es muy importante, algo muy importante, que yo sí me di cuenta que algunas preguntas que venían en la guía que nos dan gratuitamente la UNAM, esta que les digo que trae un examen, en esa guía venían preguntas que venían en el examen que a mí me tocó. También algunas preguntas de Pruébate venían en el examen y eran preguntas que yo había leído tantas veces que la verdad ya me sabía. Yo no les recomiendo, por otro lado, que estudien y que traten de memorizar todo, sino más bien que traten de comprender los temas, porque las preguntas pueden ser a veces un poco confusas y las respuestas son respuestas múltiples. Entonces tendrán que conocer el tema, más comprender el tema, más que memorizar respuestas, porque ahí es donde puede estar el truco de la UNAM. Y pues bueno, esa fue mi experiencia en cuanto a mi proceso de selección. Ahora vamos a comentar también los compañeros que están con nosotros, que vienen del sistema de pase reglamentado del CCH, y creo que también es bien importante que toquemos en este podcast, porque a veces se suele juzgar y decir, ay, pero es que ellos tienen pase reglamentado y es más fácil, y les tengo noticias, no es tan fácil. Así es que, Said, cuéntanos, ¿cómo te fue? Así como dices, es distinto a los que vienen fuera del sistema de la universidad. Este sistema de pase reglamentado aplica tanto a los alumnos de CCH como a los alumnos de la prepa. Pero los dos sistemas de la prepa y del CCH son distintos porque, bueno, terminando la secundaria son 3 años, primero, segundo y tercero. Y en la prepa sigues con cuarto, quinto y sexto. Y en el sistema del CCH ya lo manejan por semestres. Entonces, el primer año del CCH será primero, segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto semestre. Son 6 semestres en el CCH y es un sistema ya más familiarizado hacia lo que va manejando la universidad. Recuerdo que a muchos compañeros que venían de la prepa les costó un poco adaptarse al sistema de semestre y llevar menos materias, porque en las prepas llevan muchísimo más materias que en los CCH. Para poder prepararme al examen del Comipems, mi mamá me mandó a un curso privado en el que tuve alrededor como unos 6 meses estudiando. Sinceramente tampoco hice como mucho esfuerzo porque algunos de los temas como que ya los tenía frescos desde la secundaria. Aún así, entrando al CCH, bueno, quiero mencionar que por poco no entro a una escuela de la universidad porque yo quería prepa 5. No recuerdo cuántos aciertos, eran más de 100 los que pedía. Era una prepa demasiado demandada. Me quedé en la cuarta opción con CCH con 88 puntos. La verdad, la escuela fue un poco distinta a lo que venía manejando en la secundaria, principalmente porque te dan muchísimo más libertades en el CCH. Entonces, ahí no hay como regaños o no hay sanciones de que te saltes alguna clase. Y muchos de mis compañeros lo que hacían al sentir la libertad era eso, saltarse clases. Y entonces el hacer esas acciones iba a repercutir fuertemente en tus calificaciones. Y esas calificaciones y ese promedio en general del CCH iba a afectar
tanto a entrar a una carrera como no. Yo recuerdo que mi primer año de CCH tuve un promedio pésimo por lo mismo, y al ver que las carreras que pedían más de, por ejemplo, un promedio del 7, pues no alcanzaba sinceramente ni el 7. Entonces tuve que pensar en mí mismo y volver a reflexionar y volver a aplicarme más en la escuela para poder subir ese promedio, para poder entrar a una carrera. O sea, no simplemente para entrar a una carrera que quisiera, porque sinceramente no tenía como muy claro la carrera que quería. El CCH, la verdad, sí me fue como guiando acerca de lo que me gustaba. En primera instancia yo quería una carrera de humanidades, quería historia, pero conforme a las materias que vais seleccionando, porque hay posibilidad de que tú selecciones materias tipo último núcleo terminal de la universidad, sinceramente no me gustaron esas materias. Entonces me gustó más la parte política de la economía, la parte histórica de la economía, y pues por ahí me fui guiando hasta poder alcanzar un promedio que me dieran la posibilidad de poder entrar a la carrera que yo quería. Ya en ese momento yo ya quería esa carrera, y en la ciudad universitaria, que era donde yo quería. Entonces pues sí, fue algo difícil poder como aplicarte dentro de ese sistema, principalmente porque ya había dicho que dan demasiadas libertades. Uno de los consejos que les podría dar a aquellas personas que quieren entrar a una prepa, a un CCH, es que se apliquen bastante desde el primer semestre. Aunque no les gusten las materias, que se apliquen, que sigan estudiando, que le echen muchas ganas para poder tener un buen promedio, y conforme van cursando su estadía en estas escuelas puedan entrar a la carrera que realmente desean. Un consejo igual que les doy para a las personas que van a entrar, por ejemplo, que van a hacer el examen en el Comipems, es que no vayan nerviosos. Muchos dicen que un chocolate antes del examen sirve. Yo me lo comí, iba muy adormilado. La verdad sí me sentía algo preparado. Las preguntas que me hicieron no las sentí muy difíciles. Aún así no se confían, porque yo quería una escuela que la verdad no me tocó. No me arrepiento de haber estudiado en CCH, pero es un consejo primordial: no se confíen. Prepárense lo más que puedan, no vayan tan nerviosos. Sepan que sí es un examen que va a definir su vida laboral, su vida de aquí en adelante, pero vayan tranquilos. Qué interesante todo lo que nos acabas de comentar, Said, sobre este proceso también que hay que hacer previo a poder entrar a una prepa que está directamente, porque es también complicado entrar a una prepa que está incorporada a la UNAM. Said, te quisiera preguntar, ¿ya hay un promedio establecido para cada carrera? Desde que tú entras ya sabes qué promedio tienes que tener para poder entrar a esa carrera. ¿Hay un fijo? Sí hay un fijo. Te dan dentro de la prepa o del CCH una plantilla en donde vienen las carreras y los promedios que piden. Obviamente las carreras más demandadas van a pedir un promedio mayor a 9. Yo recuerdo que medicina pedían un promedio mayor a 9.5 más o menos, y muchas personas que no tenían ese promedio pero querían la carrera hacían preguntas tipo: si tengo, no sé, 8.5, ¿creen que me quede en medicina? La respuesta es probablemente no. También quiero mencionar que los promedios varían. Por ejemplo, para una FES, los promedios son regularmente más bajos para algunas carreras. Para medicina, para economía incluso. Recuerdo que economía pedía 7.3, en ciudad universitaria pedía 7.6. O sea, no es gran diferencia, pero si no eres constante y no eres aplicado dentro del mismo sistema, pues no vas a alcanzar la carrera que quieres. Entonces sí hay plantillas y te van diciendo los promedios que pide cada carrera. Ok, Said, perfecto. Esto nos habla de que también podemos ir haciendo una estrategia desde que entramos a CCH y poder ir, como ya decía Said, midiendo qué necesito, qué promedio necesito para ir acumulando ese promedio final que me permita entrar a la escuela que yo quiero, a la FES que yo quiero, a la carrera y a la universidad que necesito. Aquí es muy importante lo que decía Said, hay que ver todo este tipo de requisitos, este tipo de formularios y plantillas
hay que revisar porque hay carreras que piden prerequisitos, hay carreras que necesitamos tener algunos conocimientos básicos para poder ingresar, hay carreras que son de acceso indirecto también, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Así es. Igual hay unos requisitos ahorita, como lo estabas mencionando, en que, por ejemplo, si no acabas tu prepa o CCH en 3 años o en 4 máximo, sí se va a respetar el pase directo, no lo vas a perder. Pero lo que va a pasar es que, por ejemplo, si acabas en 5 años, que hay muchas personas que, pues por alguna u otra razón terminan ese tiempo, no les van a dar prioridad en cuanto al pase reglamentado. No les van a dar prioridad a la carrera que realmente ellos quieren, sino les pueden inscribir una segunda opción y probablemente se vayan a quedar en su segunda opción. Entonces, sí es muy importante que sean muy constantes en ese sentido. Así es, ahí creo que esto es básico, independientemente del sistema en el que estén, que se organicen y que investiguen cuáles son estos requerimientos para poder empezar en el proceso de selección. Carlos, tú en tu caso cuéntanos cómo te fue, cómo le hiciste para poder entrar a CCH y después para poder entrar a la UNAM. ¿Qué tal? Pues bueno, yo inicié mi proceso desde la secundaria, entonces lo que yo, fue en mi caso, fue que tuve la oportunidad de asistir a un curso, ¿no? En este curso, pues es prácticamente recuerdo, creo 6 meses, justo antes del examen. Igual justamente hacen una prueba piloto al final. Y creo que en mi caso, y más para los de secundaria, justamente es que estás más influenciado por tus padres, que justamente te dicen, ¿sabes qué? Tienes que quedar en UNAM, y checas todas tus opciones. Y en mi caso fueron mis padres los que me fueron guiando para que yo tomara la decisión. Bueno, más bien ellos me guiaron para que escogiera CCH, Politécnico. En mi caso, el CCH en Naucalpan fue mi primera opción. Recuerdo que igual, como se mencionan, como todos, estos nervios y justamente, ¿no? O sea, pues todos quieren esa opción, todos toman esa opción y todos van hacia el mismo camino. Entonces sabes que quizás uno de otros o un compañero puede tomar tu lugar, por así decirlo. Entonces recuerdo que en el examen piloto tuve 70 aciertos, entonces dije, no, pues ya fui. Entonces posteriormente seguí estudiando, retomé la guía que te dan en inscribirte en el proceso, las del Comipems. Posteriormente, pues recuerdo el primer día, ya todos sabrán, ¿no? Los que vivieron esta parte de que están todos los padres formados ahí, entras, haces tu examen, sales y te aplauden. Entonces yo creo que es muy emotivo aparte de eso, y pues los nervios, como mencionas ahí, nos dio unas recomendaciones, pero controlarlos es muy difícil, ¿no? Y más cuando estás en la secundaria, ¿no? Justamente no sabes ni qué onda. Y justamente lo que posteriormente nos comentan de cómo es esto de estar en un CCH, justamente no tienes a nadie quien te guíe, justamente no tienes a nadie quien te diga, entra a tu clase, haz esto. Entonces caes en esa línea delgada de libertinaje, ¿no? Justamente es mejor planear, pero sin dejar de lado la experiencia de vivir tu CCH. Es una oportunidad que no se vuelve a dar. Es un momento increíble, una gran etapa, yo eso pienso. Y vivirla con esa parte de responsabilidad, sin caer en ese tema de libertinaje, es muy importante. Y planear todo lo que quieres, ¿no? O sea, en este caso, la plática de las carreras te las dan, recuerdo, hasta el 5º semestre, que te mencionan, dan todo este material que se llama ¿Qué onda con mi pase reglamentado? No sé si lo recuerdan. Y ahí te menciona toda la parte de las carreras, qué promedio necesitas, todo esto. Pero yo creo que es un poquito tardío porque a veces muchos tienes esa parte de libertinaje y tuviste demasiada experiencia en el CCH, por así decirlo, y ya cuando estás en los últimos semestres, pues ya dices, bueno, y quizás no alcanza el promedio o cosas así, ¿no? Se llegó a dar el caso con algunos compañeros que hasta el 5º semestre, pues bueno, se dieron cuenta que quizás ya no alcanzaban el promedio, la carrera que querían. Entonces yo creo que la recomendación, desde mi punto de vista, es quizás sí planearlo muy bien, darle pero sin dejar de lado de vivir esa experiencia que te da el CCH, ¿no? Conocer a tus amigos, pues quizás no es un buen consejo, pero pues no te hace daño quizás un día saltarte una clase, pero al siguiente día retomar la clase con todas las ganas, tener en cuenta ese balance entre responsabilidad y el vivir, por así decirlo. Entonces ya justamente en mi caso, escogí economía.
porque tuve unas clases de economía, porque en el CCH, en el quinto semestre, te dan la opción de elegir las materias que quieres, o sea, te dan un esquema que te dicen que estas materias se adaptan a lo que tú quieres. En este caso yo escogí economía. La verdad mi profe de economía no era muy bueno, era muy, pues, por así decirlo, como dirían, barco. Entonces no tuve la oportunidad de enamorarme de la economía como lo es ahora. Y después pues seguí todo el proceso. Me acuerdo que pedían 7.5, algo así, y en CU era de 8, justamente demasiado, o sea, varía un poco, pero pues bueno, ya sabemos que 5 décimas a veces no es nada, pero es muchísimo. Entonces, pues yo continué con todo mi proceso, me alcancé el promedio de 8, pero la verdad es que yo no pude estudiar en CU porque yo vivo en Naucalpan, entonces la verdad es que 4 horas de camino diario a CU iba a ser un martirio, eso me dijeron mis padres. Y no teníamos la oportunidad de que yo rentara allá, entonces era a fuerza tomar el transporte público. En caso la FES Acatlán me queda a solo 20 minutos, entonces para mí representa lo mismo, digo, las dos son del UNAM, quizás el plan de estudio sea diferente, pero justamente tenía que ver esa parte de que yo no empleara tanto tiempo para trasladarme, entonces elegí la FES Acatlán. Como primera opción elegí esa, también elegí actuaría, pero pues bueno, me quedé en economía, la verdad, y pues bueno, yo lo que les quiero comentar como mi experiencia es pues vivan su etapa de SSH lo mejor posible, disfruten y pues planeen muy bien su pase reglamentado. Y si tienen dudas, ahí te pueden asesorar en el CCH, si te quedas. O sea, me refiero a cualquier CCH, te pueden asesorar y puedes ir a preguntar y te pueden dar de cualquier semestre, decirle, oye, pues, ¿qué onda con esto en internet, en todas las plataformas, por así decirlo? Existen estos PDFs de qué onda con mi pase reglamentado y ahí ustedes pueden ver qué carreras hay y qué promedios piden y de esa manera planearlo. Entonces esa es como mi experiencia y muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Gracias a ti por acompañarnos. Qué importante todo esto que acabas de decir y qué rico es poder escuchar las experiencias de todos. Es muy comentado esto que tú nos dices sobre vivir la experiencia del CCH. En el caso de Adriana, de Raquel, de Gerardo y el mío, que venimos de una preparatoria que no está incorporada al CCH y tal vez vimos muy buenas experiencias, pero yo todas las personas que he tenido la oportunidad de conocer y que me hablan de cómo fue su experiencia en CCH, todos hablan con mucho orgullo de lo que aprendieron, de lo que vivieron, de lo que disfrutaron el estar en el CCH. Entonces coincido contigo, Carlos, en que quienes vayan a ingresar a prepa pues disfruten esta etapa. Sí hay que tener un plan de carrera de qué es lo que vamos a hacer y tal vez sí limitarnos en ciertas partes, pero no perderse la oportunidad de vivir la etapa tan maravillosa que puede ser la preparatoria y conocer amigos que ahí vas a formar a lo mejor tu grupo de amigos con el que vas a convivir durante toda tu vida y no se pierdan de esa oportunidad. Y también ahora estaba pensando en lo que nos comentaba Said sobre todo lo que se dice para cuando vamos a hacer estos exámenes. Entonces no quiero pasar por alto que muchas veces hay muchos rumores. Ustedes, a ver, cuéntenme, ¿qué rumores han escuchado sobre la UNAM? Yo empiezo. El primero que me gustaría comentar es que dicen que cuando vas a hacer el examen no vayas al baño, porque si vas al baño ya te reprobaron. También quería comentar que muchos dicen que si vienes de una prepa que tienes un promedio muy bajo, no tienes probabilidades y que no importa lo que saques. Otra, que si sacas un promedio muy alto te van a poner en la mañana y si no, en la tarde. Y así, varios rumores. Yo empiezo con esos, pero ¿qué otros rumores ustedes han escuchado? Lo del baño es totalmente falso. Yo fui al baño cuando hice mi examen para el Comipems. Y lo del si tienes un promedio bajo en el CCH o un promedio justo para la carrera y te toca en la tarde, eso sí es cierto. Me pasó a mí, yo tenía un promedio un poquito mayor de lo que pedía Ciudad Universitaria para Economía y sí, me tocó mis primeros semestres en la tarde. Pero de ahí en fuera, rumores, no más que esos. Lo único es que revisen bien los requisitos porque estoy segura de que sí te piden un promedio mínimo, pero una vez que pasas ese promedio mínimo más, ya lo único que importa es el puntaje de tu examen. Sí, Adriana, así es. Hay un promedio mínimo que es de 7
pero yo los invito, coincido con lo que dice Said y Adriana, no se crean de todas estas cosas que dicen, estos mitos que hay en torno a el examen, o ya sea para entrar a la prepa CCH o ya sea para entrar a la universidad. Lo que sí tienen que tener bien claro es que bajo ninguna circunstancia se les vaya a ocurrir copiar en el examen, porque los van a revisar, hay todo un proceso, entonces no se les vaya a ocurrir copiar. Si no estudiaron y no tienen idea, mejor no vayan porque se les va a anular el examen. Pero también investiguen y desmitifiquen todo lo que escuchan, toda la información que hay referente a estos exámenes de selección, están en línea. No se dejen llevar porque hay mucha información falsa, hay mucha información que solo hace que generen nervios, y que ya, como bien decías ahí, si vas nervioso al examen, ten la conciencia que vas a estar ahí aproximadamente 2 horas y media respondiendo 120 preguntas, no sé cuántas se hacen para CCH, pero creo que son 129 preguntas para poder entrar. Entonces vamos a pasar gran parte del tiempo ahí. Yo les recomiendo que puedan ir lo más tranquilos posibles, como ya decía Ricardo. Pero bueno, también Sandy viene de CCH. Sandy, cuéntanos cuál fue tu experiencia para entrar a CCH y para entrar a la UNAM. ¿Cómo viviste tú ese proceso? Sí, bueno, yo igual que Ricardo y Carlos, tuve la oportunidad de entrar desde la prepa, y como dicen, es un proceso que empieza desde la secundaria, que yo, bueno, gracias a mis papás pude ir a un curso. Yo entré a CONAMAT, que es como de los más reconocidos, y así como que creo que tienen como más, bueno, es más seguro, o no sé, de los que he escuchado que los chavos que van son los que se quedan. Bueno, yo creo que ahí también empieza como tu responsabilidad, porque, por ejemplo, yo, o sea, iba a los cursos, pero también semanas antes, o creo que meses antes de aplicar al examen, fue como de empezar a estudiar así por mi cuenta. Y cuando hice mi examen prueba en CONAMAT tuve buenos resultados, pero aún así yo seguí estudiando. Y por ejemplo, tengo compañeros con los que fui junto a ellos en ese curso y no se quedaron, pero, o sea, ya platicando fue porque ellos no estudiaban por su parte. Entonces, o sea, pensaban como que el hecho de ir al curso ya les garantizaba entrar a la UNAM, pero pues no es así. Entonces ahí empieza como, pues sí, tu responsabilidad de estudiar por tu parte para poder lograr entrar, ¿no? Entonces ya dentro de la UNAM es algo, yo digo que es muy importante entrar desde la prepa, porque básicamente aseguras ya tu pase a la universidad. Y no sé, o sea, yo puedo decir que estar en CCH es una experiencia muy padre. Como decía Carlos, hay que disfrutar y todo, pero sin llegar al libertinaje, porque ya en los últimos semestres es cuando te das cuenta que como que te empiezas a arrepentir, como de, hubiera entrado a estas clases para no reprobar, o cosas así, ¿sabes? Como de, o hubiera entregado mis tareas que no eran tan difíciles y hubiera sacado mejor calificación, tendría mejor promedio y todo eso. Como que tratar de ser cumplido, y también es cuestión de organización, organizarte como para, bueno, termino mis tareas y ya después puedo salir con mis amigos e irme de fiesta o cosas así, pero, o sea, siempre siendo responsable. También creo que es importante tener ya ir pensando la carrera que vas a querer, porque en CCH, no sé cómo sea en prepas, pero en CCH en quinto semestre ya entras como en una especialización, como que empiezas a tomar materias que te van a ayudar para tu carrera. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo quería estudiar medicina, pero al final, o sea, yo metí mis materias del área 2, y al final terminé en economía, ¿no? Entonces yo llegué sin conocimientos a la carrera. Entonces creo que es importante también como esa parte de ir viendo que quieres estudiar, no solo por los conocimientos que vas a obtener, sino también para irte aplicando y ver el promedio y todo eso, ver qué tanto esfuerzo tienes que poner de tu parte. Sí, Sandy, es muy importante. Qué bueno que están todos recalcando la importancia de no confiarse, de estudiar, porque esto es el inicio
del plan de vida, tu plan de carrera, sí tenemos un impacto muy importante de acuerdo a la carrera que estudiamos, que decidimos estudiar. Yo les recomiendo siempre que vean con sus orientadores vocacionales cuál es la carrera que más se ajusta a lo que a ustedes les gusta hacer, porque tomen en cuenta que a eso se van a dedicar toda su vida. Es una decisión muy importante. Y pues ya les compartimos ahora cuáles fueron nuestras experiencias. Me gustaría comentarles cómo es el proceso de selección, ya sea para entrar a CCH o para entrar directamente a la universidad. Lo primero es que tienen que estar pendientes de la convocatoria que sale en la UNAM. Esta convocatoria sale aproximadamente un mes antes de que sea el examen. Obviamente no se esperen a la convocatoria para empezar a estudiar, tendrían que haberlo ya hecho antes, pero la convocatoria sale un mes antes del examen. Léanla, revísenla y ahí van a encontrar las instrucciones y el cronograma de qué es lo que tendrán que hacer durante todo el proceso. Una vez que ya leyeron la convocatoria, lo siguiente es hacer el registro de llenado de sus datos. Es muy importante porque para la UNAM necesita tener estos datos para poder darlos de alta en el sistema. Después de esto les llegará una ficha de pago para derecho de examen. Una vez que hagan este pago les llegará la guía de la que ya les estuvimos hablando, que esta guía es pues gratuita, que tiene un temario de lo que tienen que estudiar y también tiene un examen de muestra. Después de eso les darán una cita para que tomen la huella y también la fotografía, que será parte del archivo de la UNAM y será parte de su identificación que tendrán dentro de la universidad. Después de eso tendrán que llenar una encuesta de datos estadísticos. Esta encuesta es solo para tener estadísticas de qué tipo de alumnos están entrando a la universidad. Es importante que llenen esta encuesta. Y pues después viene el examen, lo hacen y después se publican los resultados del examen. Ahí sabrán si se quedaron o no y también les entregarán un diagnóstico de resultados, porque si no se quedaron, también les va a decir cuántos aciertos sacaron en cada materia. Ustedes podrán saber a qué materia le tienen que echar más ganas para estudiar al siguiente examen. Si lo hicieron en febrero, recuerden que pueden hacerlo en junio y eso también les podría ayudar, este diagnóstico, para saber en qué les faltó para poder reforzar en esos meses. Si se quedaron, entonces tendrán que hacer después un examen diagnóstico de inglés para ver en qué nivel están. Este examen no tiene ninguna afectación, solamente es para saber cuál es el nivel que tienen de inglés, pero no repercute en nada, ni es tampoco un examen de colocación, solamente es para saber cuál es el nivel que tienen. Después la UNAM les entregará los documentos que ya los certifica como alumnos de la UNAM, y también ahí van a encontrar las actividades que se hacen en las facultades, que son actividades de inducción. Es una invitación a que vayan a la UNAM y vean las actividades que se hacen. Cada facultad organiza pues una ceremonia de bienvenida en la cual les hacen una muestra de qué es todo lo que pueden hacer en tema de deportes, artístico, en las clases, todo lo que hay dentro de la facultad, y que es una reunión de bienvenida que yo les recomiendo puedan disfrutar, conocer gente, porque seguramente serán sus compañeros por los siguientes 4 o 5 años. Y por último, pues quiero recomendarles que quienes lograron entrar a la UNAM, quienes van a estar en este proceso y lo logren, disfruten de su estancia en la universidad, que disfruten de estar en el CCH, que aprovechen esta oportunidad tan importante, que ser estudiante UNAM nos llena de orgullo. Bueno, yo en mi caso soy muy orgulloso de ser estudiante UNAM, yo creo que mis compañeros están en la misma situación, y con esto queremos animarlos a que hagan su examen, a que lo estudien mucho y que lo pasen. Ya por último, para cerrar este episodio, me gustaría que mis compañeros les dieran algunos comentarios finales de lo que ustedes quieran comentar acerca de lo que vimos en este podcast, y también que les cuenten un poco cómo fue el día que recibieron los resultados de su examen, cómo fue ese momento, qué sintieron ustedes, y platíquenos de su experiencia. Pues yo estaba esta madrugada viendo en la computadora si ya habían llegado los resultados. Entonces también me acuerdo que en aquel tiempo todavía se publicaban los resultados en el periódico, y entonces además de verlo en la computadora también lo revisé en el periódico, y bueno, afortunadamente me dio mucho gusto ver ahí con el número asignado que me había quedado en la carrera seleccionada.
y que yo les quería compartir que si bien es una decisión muy importante, la verdad es que las vueltas que da la vida son muchas y yo, por ejemplo, me dedico a algunos temas que vi en la carrera, pero he hecho mi vida profesional en un ámbito distinto a lo que pensé en un principio que iba a ser. En mi caso, compartía que al mismo tiempo una prima iba a entrar justamente a CCH. Bueno, hizo el examen para entrar a prepa y se quedó en CCH. Y una prima anteriormente, como ella ya había cursado dentro del sistema, ya le habían avisado que ella iba para Ciencias de la Tierra. Entonces yo estaba como que compartiendo el proceso con familiares y sí, efectivamente, pues chequé por la computadora, creo que solo estaba mi mamá en casa y sí, o sea, fue una noticia de mucha alegría, corrí a la habitación de ella para avisarle y sí, fue un momento bastante satisfactorio el saber que pues sí me había quedado. En mi caso fue un día muy emocionante. Primero revisé yo los resultados yo sola y ya que vi que sí me había quedado, pues rápido corrí igual a decirle a mi familia, a mis papás, y pues también estaban muy emocionados, pero como que de alguna manera confiaban en que podía pasar eso. Entonces como que pues claramente estaban muy alegres, muy contentos, pero también como que tenían la esperanza de que así fuera. Pero fue un día muy emocionante. Yo en mi caso no compartí el proceso con ningún familiar, simplemente con mis compañeros de la prepa. Tenía conocimiento que un par estaba presentando también el examen, pero para diferentes carreras. Entonces digamos que fue un proceso un tanto individual, pero igual muy emocionante. Carlos había mencionado anteriormente algo que es muy cierto. Para entrar al CCH o a la prepa, pues la verdad es que estamos muy pequeños y a veces no sabemos ni siquiera qué es eso. Eso fue mi caso. Yo sabía que quería la prepa y cuando vi que no me había quedado en la prepa, pero me quedé en CCH Azcapotzalco, sí me sentí un poco mal, sinceramente, porque no sabía que el CCH igual ya estaba dentro del sistema de la universidad. Ese día yo vi los resultados, me habían dicho unos compañeros de la secundaria que ya estaban, los vi, mi mamá estaba al lado, se los presenté a ella y sinceramente pues se puso contenta. Le mandé un mensaje a una prima mayor que tengo y ella me dijo que muchas felicidades, que ya estaba dentro de la universidad. Y yo, pues sinceramente no sabía qué onda, si estaba o no estaba, entonces, pues tratar de investigar un poco más, pues sí, me di cuenta que sí estaba y ya cuando, pues, realmente pasó eso, me sentí bastante contento, sinceramente. Bueno, en mi caso, recuerdo, pues, que tenías que ingresar al sistema y tenías que tener tu contraseña. Recuerdo que ni la contraseña tenía, se me había olvidado, entonces tuve que hacer unas llamadas, entonces retrasó toda esta noticia. Pero ya cuando tuve la oportunidad de recuperar la contraseña, pues bueno, ingresé y pues bueno, ya aparecía que ya estaba seleccionado, ¿no? Que sí me había quedado. Pues bueno, la primera fue pues, la emoción, ¿no? Dije, pues es lo que, pues como siempre estuve influenciado por mis padres, de que tienes que quedar ahí, pues bueno, es como cumplir, ¿no? Y después de eso recuerdo marcarle a mi padre y decirle, oye, pues sí me quedé y ya está todo. Y pues bueno, los gritos de mi padre en el teléfono, pues ya con un poquillo de mucha alegría. Después de comentarle a mi familia y a mi mamá, pues todos igual, ¿no? Muy emocionados. Y también como comentario final, pues decir que en el caso de México es un privilegio ser universitario. No todos tenemos la oportunidad de seguir estudiando y hay que darles ese valor de poder, aparte de ocupar una banca, de que estamos usando el dinero de los trabajadores para poder seguir estudiando. Entonces hay que darles ese valor que merece desde la prepa, muy barato, 25 centavos. Y la universidad igual. Pues bueno, ese es mi comentario final y que tengan todos muy buen día. Bueno, en mi caso igual yo estaba en las redes, en Facebook, entonces ahí fue cuando ya pusieron que ya habían salido los resultados y me metí y pues ya vi que sí me había quedado en mi primera opción, entonces fue como luego pues crearles a mis familiares, a mis papás, mis hermanas y pues ya yo creo que mi mamá fue la que se puso más contenta, creo que no recuerdo bien, pero creo que hasta de la emoción lloró, entonces fue algo muy padre, aunque también es una parte
como triste, por así decirlo, porque ya empiezas como que a platicar con tus compañeros y muchos no se quedaron, y es como que también tenías como la ilusión de no, pues vamos a seguir juntos, ¿no? O sea, como que meten la misma preparatoria para seguir juntos, y pues vienen como ciertas desilusiones, ¿no? Pero fuera de eso yo creo que es muy padre, muy emocionante el hecho de quedarte. Así es, chicos, creo que a todos los universitarios no se nos olvida ese día. Tomen en cuenta que, por ejemplo, el año pasado hicieron el examen más de 141,000 personas. Esto quiere decir que a las 12 de la noche, todos estos 141,000 estamos pegados a la computadora esperando que salga el resultado, y por tanto la página de la UNAM siempre se cae. Entonces, en mi caso, cuando ya estaba checando los resultados, no pude verlos hasta el siguiente día de la publicación, y la verdad, pues al igual que mis compañeros, sentí mucha alegría porque sentí que había culminado todo este trabajo previo que había hecho para estudiar y que pues había tenido la fortuna. Yo quiero aprovechar para felicitarlos a todos por haber logrado entrar a la universidad, porque están ustedes a punto de titularse y porque creo que es un logro muy importante en su vida. Y con esto despedimos el podcast. Los escuchamos en nuestra siguiente temporada de Economentes Podcast. Hola, les habla Gerardo Galindo y muchas gracias por acompañarnos en este último episodio de esta temporada. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como Economentes y a mí como Gerardo Galindo. Y les habla Carlos Ceballos. Muchísimas gracias por seguirnos en este podcast el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Facebook, Economentes, Economía para Todos. Y recuerden seguirme en su red social como Carlos Carrión. Hola, soy Cindy. Gracias por acompañarnos en este podcast. Y recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter. Nos encontramos como Economentes. Hola, les habló Raquel Aponte. Los invito a seguirnos en nuestra página web. Nos encuentran como www.economentes.com, y a mí me pueden seguir en Facebook como Raquel Aponte. Hola, les habló Adriana Cortés, y de parte de Said, Raquel y Gerardo, hoy nos despedimos de la temporada del podcast. Muchas gracias por habernos escuchado, y también les hacemos una invitación al 4º Seminario de Política Fiscal Contracíclica para el Crecimiento Estable y Sostenible de los Países en Desarrollo, el caso de América Latina. El próximo 28, 29 y 30 de marzo, estén pendientes en las redes y también en YouTube, que habrá transmisión en vivo. A mí me pueden seguir también en redes sociales como Adriana Corgun. Hola, les habló Ricardo Said. Los invito a escuchar por parte de todo el equipo la 4ª temporada de Economentes Podcast, y no sin antes mencionarles que habrá una nueva temporada en abril. Me pueden seguir personalmente en Instagram como said.ricardo. Así es, como ya les comentaba Adriana, en este podcast despedimos ya la 3ª temporada, y también a Raquel, a Adriana, a Gerardo y a Said, quienes nos estuvieron acompañando por estos 2 episodios. Los invitamos a que los sigan en sus redes, que sigan su trayectoria. Recuerden que en nuestra página www.economentes.com está un correo de contacto en el cual se pueden poner en contacto con ellos, y seguirán con nosotros apoyándonos en las redes sociales. Yo, por último, quiero invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a que le den clic en la campanita para que nunca se pierdan uno de nuestros episodios, y a que le den like al video y nos ayuden a compartir si les gustó. También que nos sigan en nuestras redes sociales, en donde diariamente estamos compartiendo contenido de relevancia económica. Antes de irnos, les recuerdo que este programa forma parte de los resultados de la investigación de los becarios del proyecto PAPIT IN 301820, Coordinación de Política Fiscal, Monetaria y Financiera para el Desarrollo Económico de América Latina, así como el Programa de Servicio Social, Política Fiscal Contracíclica para el Crecimiento Estable y Sostenido de América Latina. Ambos proyectos son del Instituto de Investigaciones Económicas. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en nuestro siguiente Economentes Podcast.